gracias por este día, porque podemos reunirnos, podemos aprender más de tu palabra. Gracias porque hemos aprendido demasiado, pero te pedimos que sea de grande bendición en nuestra vida. Bendice a Mario y la vida de todos nosotros estamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estamos en el capítulo 12 del libro de Hechos. Estamos viendo la vida de cómo estaba la iglesia, pues ya no tanto en Jerusalén, sino la iglesia que, como les comentaba, ahorita empezó a tomar un poquito de importancia, que es la iglesia de Antioquía. Ya en el capítulo 10 se habló de cómo los gentiles ahora son incluidos en la iglesia. En el capítulo 11 cómo son aceptados en la iglesia, cómo la iglesia de Jerusalén ya tomó como hermanos a los gentiles, cosa que no había pasado antes. Pero en Hechos capítulo 12, después de haber visto algo bonito, algo pleno de que la iglesia está creciendo, pues volvemos a tener como un revés. Una cosa fea ocurre en la iglesia y lo peor es que eso pareció agradarle a los judíos. Dijimos que en la iglesia de Antioquía, que tomó papel principal ya de aquí en adelante en el libro de Hechos, empezaron a trabajar un par de hombres. Uno que es llamado el corazón más grande del Nuevo Testamento. La verdad es que no sé si eso lo podemos decir de Bernabé o no, pero alguien sí ya lo dijo. Y el cerebro más grande de Pablo, que aparece en el Nuevo Testamento. También no sé si eso se puede decir o no de Pablo. A veces yo digo, pues una mujer debería ganarse ese lugar, un corazón grande y un cerebro grande. Porque los hombres solamente podemos hacer una cosa a la vez, pero las mujeres pueden hacer 10 cosas a la vez. Sin embargo, alguien dijo eso, ¿no? Como que el corazón y el cerebro más grande de la iglesia cristiana, ahí estaban unidos en Antioquía, estaban sirviendo, empezaron a enseñar mucho, ahí donde aparece el globito este rojo. Les repito, la mayoría de los comentaristas están diciendo que es Antioquía de Siria la que estamos mencionando acá, a diferencia de Antioquía de Pisidia, que ustedes ven en el número 13. Entonces, esta Antioquía pues logró establecer un grupo fuerte de cristianos, obviamente discipulados por Bernabé y por Pablo, y este par de hombres pues empezaron a discipularlos, empezaron a enseñarlos. La iglesia quiso ayudar a la iglesia de Jerusalén porque nos dice la historia que iba a haber una hambruna brutal en ese tiempo, y la iglesia de Antioquía quiso ayudar a la iglesia de Jerusalén. A Pablo y a Bernabé le encargan ese dinero y Pablo y Bernabé lo llevan a la iglesia de Jerusalén. Pero ellos se quedaron ahí un buen tiempo, un año, resolviendo dudas, enseñando, predicando y haciendo que la iglesia creciera. Ya dijimos cuál fue el truco que utilizaron: simplemente enseñando la palabra de Dios. Y ahora pasamos al capítulo 12. Este capítulo 12 que es un capítulo tenebroso porque hasta ahorita pues hemos visto cómo la iglesia ha ido creciendo, cómo se ha ido aceptando el cristianismo, cómo más y más personas creen en Jesús como su Salvador. Pero ahorita tenemos un revés. Una cosa fea a nuestros ojos se relata en el capítulo 12 de Hechos. Y buscando imágenes sobre eso, pues encontré esta imagen que fue la que más me gustó. Había otras de Herodes, pero esta fue la que vi como más loco, más con una mirada pareciera de Gollum, unos dientes así todos chimpas, casi casi saliéndole de la saliva, como si estuviera loco de su cabeza. Y la realidad es que probablemente sí. Cuando yo puse ahí Herodes, pues me apareció esta imagen y dije, creo que esta es la imagen adecuada para hablar de un loco, una persona que era convenenciera, una persona que era odiada, una persona sanguinaria. Sin embargo, cuando leemos el relato de Hechos 12, no estamos hablando de Herodes el Grande, que es el que está representado en esta imagen, sino que pues les puse aquí una dinastía de Herodes. Herodes era una persona de Idumea, era una persona que no era judía. Era un hombre que pues llegó al poder, pero pues vamos a ver más o menos cómo. Nos dice la historia que Antípatro era el papá de Herodes, y Antípatro logró un lugar ahí importante en la zona de Tierra Prometida, de la creciente fértil, vamos a decir. Y este Antípatro fue comisionado por los romanos para gobernar esa zona, para encargarse de la región de ahorita Tierra Santa, podríamos decir. Y tuvo varios hijos. Uno de ellos fue Herodes el Grande. En la Biblia varias veces aparece el nombre de Herodes, pero no se trata del mismo Herodes. Según Jim Osman, hay 5 Herodes que se mencionan en el Nuevo Testamento. Algunos de ellos nos son familiares por diferentes historias, pero no se trata de la misma persona. Se trata de gente que venía de la dinastía de este hombre, pero no era el mismo. Herodes el Grande reinó antes de que Jesús naciera. Aparece su relato en Mateo 12. Él fue el que recibió a los magos de Oriente, que les dijo: yo quiero ir a adorar, y que cuando encontraran al rey
le avisaran para que él los acompañara a adorar también al niño. En realidad lo quería matar. Herodes el Grande probablemente está representado en esta imagen como este loco, como este hombre feroz que solamente quería destruir a los demás. Este hombre mandó a matar a sus esposas, mandó a matar a sus hijos. Como les decía, no era un judío, él era idumeo. Entonces se casó con una mujer, Mariamna, que era así descendiente de un sumo sacerdote, como para tratar de congraciarse con el pueblo judío. Este Herodes el Grande pues mató a varias personas, incluyendo a sus hijos, como les comento, mató a algunas mujeres, entiendo que mató incluso a su suegra, a su cuñado. O sea, se la vivía matando porque tenía una paranoia de que la gente le iba a quitar el trono, y por eso mandó a matar a los niños ahí en Mateo capítulo 2. Herodes el Grande era una persona que no era muy querida, aunque hizo algunas cosas buenas por el pueblo, como la construcción del templo. Herodes el Grande al final mató a muchas personas y no lo querían. Entonces se dice que apresó a unas personas que eran gente importante de los israelitas, para que cuando él muriera la gente pues los matara a estos hombres, y así hubiera luto en Israel, de tal forma que al menos alguien pudiera llorar, porque nadie le iba a llorar a él estaba consciente de eso. Entonces dijo, pues tomo a unos, los apreso, mato a estas personas, doy la orden de que cuando yo muera los maten, y así la gente va a estar llorando en mi funeral, ¿no? Aunque no lloren por mí. Bueno, este hombre, ya dijimos, era idumeo, era un hombre que no pertenecía al pueblo de Dios, sin embargo estuvo gobernando el pueblo de Dios y tuvo un montón de hijos. La historia dice que tuvo hasta 10 mujeres, aunque aquí en este flujo, en este diagrama, pues encontré que tuvo 5 mujeres, pero algunos otros dicen que 10. Entonces tuvo un montón de hijos. De estas mujeres que tuvo salieron hombres como Herodes Felipe, que era el tetrarca de Iturea, que aparece en Lucas 3:1. De ahí tuvo a Salomé, que es la hija de Herodes Felipe, y Herodías. Esta Salomé es la que entiendo que bailó, y cuando bailó le pidió a su papá la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ya no fue Herodes el Grande el que lo mandó a matar. Bueno, aquí vemos a otro Herodes, y tenemos a Herodes Antipas, que fue otro tetrarca, pero de Galilea, de la parte norte del pueblo de Israel. Entonces estamos hablando de hermanos, hijos del mismo Herodes, con diferentes mamás. Y después vemos acá, por ejemplo, otro Herodes Filipos, por ejemplo. Nos dice la historia, la Biblia, que Herodías era una mujer que pues estuvo ahí casada con Herodes Felipe, y luego se divorció para casarse con Herodes Antipas. Entonces estaba casada con Herodes Felipe, que es este Herodes que les estoy señalando acá, pero lo dejó y se casó con el otro Herodes Antipas, que era su medio hermano. Juan el Bautista lo reprendió por casarse con la mujer de su hermano, y por eso mandó a matar. Cuando Salomé le bailó, pues mandó a matar a Juan. Entonces estamos viendo Herodes el Grande, Herodes Felipe, Herodes Antipas, estaba Herodes Filipos, que hasta donde yo sé no aparece en las escrituras. Y hay otro Herodes acá que era hermano de Herodías. Otro Herodes que era Herodes Agripa, que es este Herodes el que aparece acá. Entonces, el que mató a Jacobo, que apresó a Pedro porque quería congraciarse con los judíos. Este Herodes es el que aparece en Hechos capítulo 12, y después tuvo un hijo, Herodes Agripa II, este fue el primero, Herodes Agripa II, que aparece en Hechos 25, donde Pablo comparece delante de él. De esta manera estamos viendo a varios Herodes. Entonces vemos a Herodes el Grande, que aparece ahí en los primeros relatos de los evangelios, en Mateo capítulo 2, Herodes Felipe, Herodes Antipas, ya vamos 3 Herodes mencionados en la Biblia, Herodes Agripa y Herodes Agripa II. Entonces ahí están los 5 que probablemente son los que Jim Osman mencionaba. Entonces vemos que son un montón de Herodes, y el Herodes del día de hoy es Herodes Agripa I. Este Herodes, hasta donde entendí bien, si es que yo capté bien lo de Herodes Agripa, fue un hombre que se crió con Calígula y con Claudio, de tal forma que cuando mandan a matar, Herodes el Grande manda a matar a sus Herodes, porque acuérdense que Herodes el Grande mató a algunos de sus hijos, por lo tanto uno de los tíos de Herodes Agripa murió. Entiendo que sería o Herodes Felipe o Herodes Antipas, no sé bien cuál de los Herodes mandó a matar, o tal vez Filipos. Uno de estos Herodes fue asesinado por su abuelo, y Herodes Agripa pues entra a gobernar una parte de Tierra Santa. Este Herodes era un hombre consentido, un hombre que se crió con los mismos emperadores, y después unos de ellos lo ponen allí a gobernar cierta parte de Tierra Santa, ¿correcto? Entonces este Herodes Agripa es el que menciona aquí en el capítulo 12
el autor Lucas. Por ese tiempo, ¿por qué tiempo? Por el tiempo más o menos en el que Pablo y Bernabé recogieron la ofrenda, porque iba a haber una hambruna en tiempos de Claudio. Y recordemos, Claudio y Calígula eran amigos de Herodes, si es que estamos entendiendo bien la historia. Entonces, por este tiempo el rey Herodes Agripa, recordemos, el primer Herodes Agripa, ya después vino su hijo que era Agripa el segundo en el capítulo 25 de Hechos, comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia y mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Hay algunas cosas interesantes que mencionan los teólogos en este aspecto. Recordemos que en los capítulos previos se nos ha dicho que la iglesia gozaba de gran nombre entre los judíos. ¿Se acuerdan que cuando se murieron Ananías y Zafira, la gente tenía temor, pero tenía buen concepto de los cristianos? Y uno diría, ¿cómo es que pasó el pueblo de alabar a los cristianos, de amar a los cristianos, de querer pertenecer a los cristianos, pero con todo respeto, a elogiar cuando alguien muriera? ¿Cómo pasó eso? Bueno, tenemos entre el capítulo 12 y el capítulo 5 está el relato de la conversión de Cornelio. Entonces Cornelio se convirtió. Recuerden que los judíos, ¿qué hacían con los romanos? Los odiaban, realmente aborrecían a los gentiles. Entonces quizás se dieron cuenta de que los cristianos estaban recibiendo de manera adecuada, dándoles una bienvenida cálida a los gentiles cristianos, y el pueblo de los judíos odiaba a los romanos. Entonces quizá por eso muchas personas empezaron a ver mal a los cristianos. No se nos dice, porque eso no lo menciona Lucas, solamente podemos ver que era una de las cuestiones que podían pasar, ¿correcto? Pero también el hecho de que Lucas haya mencionado que mandó a matar a espada al apóstol Santiago nos habla de una posible costumbre. Según los judíos tenían la costumbre de que si había un falso profeta, un falso maestro que incitaba a que la gente lo persiguiera, entonces lo tenían que apedrear, lo tenían que matar a pedradas. Pero si era una persona que intentaba engañar a una gran cantidad de personas, ahora sí lo tenían que matar, pero a espada. Quizá Herodes pensó que este Santiago, hermano de Juan, o también conocido como Jacobo, este hombre estaba enseñando falsas doctrinas a los demás, estaba enseñando esto del cristianismo que muchas personas seguían viendo mal, y por eso lo manda a matar a espada. Si es eso, si esa es la razón, quiere decir que Santiago pues ya tenía una buena influencia sobre la gente lo veía a él como una fuente confiable de sabiduría, una fuente confiable de los hechos que los podían llevar a la salvación, que es obviamente pues creer en Cristo como su Salvador. Entonces, este Herodes Agripa mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan, recuerden, el hijo del trueno, hijo de Zebedeo, un hombre que fue de los primeros discípulos de Jesús, que antes era un pescador, Jacobo o Santiago. Este hombre pues murió y se convierte en uno de los primeros seguidores de Cristo, como apóstoles, que muere por su fe. Ahora, noten lo que ocurre. Cuando Herodes vio que esto le agradó al pueblo judío, es decir, la gente se puso feliz. Recuerden lo que había pasado en otros pasajes, que cuando mandaron a traer a Juan y a Pedro los trataron con pincitas. ¿Pueden acompañarnos, por favor? Porque no queremos que la gente haga una revolución, no queremos que la gente se levante en armas contra nosotros por maltratar a los apóstoles, no queremos que la gente haga un alboroto por esto que estamos haciendo con ustedes. Ahora el pueblo cambió totalmente, y cuando muere un discípulo de Jesús, un apóstol, la gente se puso feliz. Le agradó esto al pueblo judío. Herodes entonces se dio cuenta y dijo, esto le subió unos puntos a mi rating, le subió unos puntos a mi fama, ahora vamos a hacerlo, pero con el cabecilla, con el líder de la iglesia, que es Pedro. Recuerden, Pedro había ido a evangelizar a Cornelio, Dios dio el don del Espíritu Santo, Pedro regresa a Jerusalén y le cuenta a la iglesia de Jerusalén lo que había pasado. Entonces Pedro se ha vuelto la cabecilla de la iglesia, y Pedro había recibido a los gentiles. Quizá era una de las razones por las que el pueblo judío odiaba a Pedro, y se dio cuenta Herodes. Dijo, bueno, si mato a este que está recibiendo a soldados romanos, a gentiles, como parte del pueblo de Dios, pues la gente se va a poner feliz. Nos dice la Biblia entonces que pues él quería como ganarse todavía más el favor de la gente, arrestó a Pedro, y esto sucedió durante la celebración de la Pascua. No lo mató porque obviamente los judíos en que iban a estar ocupados en la fiesta de los panes sin levadura, iban a estar enfocados en la Pascua, en la fiesta, en la celebración, pero quizá estaba esperando unos días para poder matarlo, cuando la gente ya pudiera poner atención a lo que él estaba haciendo.
Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Es decir, había 4 grupos de soldados que estaban resguardando a un solo hombre. Estaba en la cárcel Pedro, estaban esperando los días de su ejecución. ¿Por qué? Porque la gente estaba enfocada simplemente en su fiesta. Entonces, el rey mandó a poner a 16 soldados que estuvieran haciendo turnos para cuidar a este hombre que estaba desarmado. Yo no sé qué tanto miedo le tenía, pero pues quizá él sabía que tenía algo especial Pedro. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Él quería esperar a que pasara la fiesta para llevarlo a juicio público. Probablemente todo estaba torcido ahí y lo que ocurrió fue una cosa diferente. Recordemos que Herodes era una persona consentida. Era un hombre que se crió, si entendí bien, repito, con los emperadores Claudio y Calígula. Entonces era un muchacho malcriado, era un muchacho orgulloso, y después, cuando avanzamos en el capítulo 12 de Hechos, vamos a ver cómo Dios hasta lo castigó, ¿no? Comido por gusanos. Y nos dice la Biblia, antes de que ocurriera ese juicio, dice Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La iglesia se dio cuenta de que pues ya habían matado a Santiago, que era el hermano de Juan, uno de los primeros 4 discípulos de Jesús, y ahora Pedro estaba pues esperando el juicio, esa audiencia pública, que recuerden probablemente iba a estar toda torcida y por lo tanto iba a terminar en la muerte. Y la iglesia dijo, pues ¿qué podemos hacer? No podemos levantar una revolución, no podemos matar a esos 16 soldados, no podemos ir a matar al rey, ¿vamos a qué? A orar por él. En momentos de desesperación, nos dice la Biblia, oraba fervientemente por él. La iglesia, cuando vio problemas, ¿qué hizo? Se puso al brinco, hizo marchas, hizo alborotos, hizo detenciones, hizo toma de edificios. No, simplemente oró por él. Es una de las lecciones que ya sabemos, pero que muy pocas veces pues llevamos a cabo, ¿correcto? Cuando estamos en problemas, cuando estamos tristes, cuando estamos con preocupaciones, nos olvidamos de orar. Alguien decía, orar es lo último que haces cuando tienes un problema, cuando debería ser lo primero. Vamos a ver en el relato, porque la clase de hoy pues es muy breve. Si me iba con todo el relato, pues se nos iba a hacer una clase muy larga, pero quería explicarles un poquito de la historia para que entendiéramos bien de quién estamos hablando, de qué Herodes estamos hablando. Y ya saben ustedes el desenlace de esta historia, ¿no? Los soldados están poniendo atención, pero aún así Pedro es liberado de la cárcel por un ángel. Pero me vino a la mente mientras estudiaba esto una historia que cuenta Dante Hebel, una historia de la iglesia, porque la iglesia nos dice la Biblia, estaba orando cuando Pedro estaba en la cárcel. Pedro estaba bien coagulado, estaba bien dormido porque pues él quizá no temía, quizá se acordó de las palabras de Jesús cuando le dijo, cuando seas viejo te ceñirán y te llevarán a donde no quieres. Entonces Pedro dijo, de alguna manera quizá Dios me va a liberar, no me preocupa, y si no me libera, pues bueno, voy a estar con él. Pero Dante Hebel cuenta una historia, me parece paradójica, un cuento cortito le llama él, de un juez que estaba así anodadado, estaba sorprendido, de una iglesia. Había un pastor en una iglesia, que aquí les puse un dibujito, una iglesia. El pastor les dice, hermanos, vamos a orar porque aquí en la calle donde está la iglesia, allá enfrentito hay un bar, hay una cantina, un lugar de mala muerte, ese lugar es de perdición, vamos a orar para que Dios lo cierre. Y la iglesia se pone a orar. Y de repente una noche nos dice Dante que le cae un rayo al bar, a la cantina ese, le cae un rayo, el dueño de la cantina se pone furioso y demanda a la iglesia. Entonces lleva al pastor delante del juez y pues ahí están el juez, el dueño de la cantina destruida y el pastor. Entonces el juez le está preguntando, a ver, dueño del bar, ¿qué es lo que pasa con usted? No, pues es que estos de la iglesia estaban orando y gracias a lo que ellos estaban pidiendo, un rayo le cayó a mi cantina y ahora ya no puedo vender más alcohol, ya no puedo ser un lugar de perdición, ya eso no puede ocurrir. Y el juez se queda, miren qué interesante. Y le pregunta entonces al pastor, pastor, ¿qué pasó? ¿Es cierto que ustedes estaban orando? Sí, la verdad es que nos pusimos a orar, pero en serio, no pensamos que nada ocurriera. El juez se saca así de onda, dice, ¿cómo es posible que tenga yo un ateo que cree en el poder de la oración y tenga yo un pastor que no cree en el poder de la oración? Una paradoja, ¿no? Entonces, algo así pasa con la iglesia. La iglesia se pone a orar, pero la iglesia no piensa que Dios vaya a hacer nada y Dios hace un milagro. Y quizá aquellas personas que no creían que Dios podía hacer un milagro se dan cuenta de que Dios hace más de lo que uno puede esperar a través de la oración. Eso lo vamos a ver en las clases que siguen. Bien, entonces vamos a terminar en oración, pues recordando la importancia de la oración, recordando que la oración tiene poder, aunque como iglesia no creamos en el poder de la oración, aunque oremos nomás por costumbre, aunque oremos sin fe, pues la oración tiene poder, como lo atestigua en esa historia el dueño de ese bar. Nos despides en oración, Vico, por favor. Señor, te damos gracias en este día, gracias por tu palabra, porque en todo momento nos hablas.
Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a estar más cerca de ti, Señor, a orar más, Señor, a confiar más en ti, a depender más de ti, Señor. Perdona nuestras faltas, perdona si muchas veces no te creemos, Señor, no creemos lo que dices, pero tú nos mandas a hacerlo, Señor. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí, los que no pudieron estar, tú los conoces, guárdales, Señor, y guárdanos en esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, varones de Dios.